Hola a todos, bienvenidos, querida comunidad de Las Condes. Hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast y tenemos el privilegio de estar con Natalia González, terapeuta ocupacional, y además con Fadwa Romier, kinesióloga. Ellas son del programa Más Ama, un programa que ha generado un tremendo impacto positivo en la comunidad de adultos mayores. Vamos a conversar de los detalles, las dudas y por supuesto de cómo esto ha impactado y ha beneficiado a nuestra comunidad, a estas personas de tercera edad que necesitan siempre un apoyo, un aporte, alguna mirada profesional, que también siempre están con dudas para que los puedan ayudar. Entonces, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias, lo hizo muy bien. ¿Y tú? Muy bien, estoy muy contento de poder por fin hacer este capítulo que hace tiempo queríamos grabarlo, ya que hemos estado ahí como corporación, hemos visto cómo son las sesiones y quería preguntarles, bueno, para poder comenzar, ¿qué factores determinan la autovalencia de los adultos mayores? ¿Por qué es tan importante enfocarse en su promoción y prevención desde la salud? ¿Qué nos podrían decir desde ese plano? Ahí es importante destacar la autovalencia, así en mayúscula. Los factores que determinan la autovalencia, es decir, la independencia, es la capacidad de cuidarse a sí mismo, ¿ya? De no depender de un otro para realizar las actividades cotidianas que requiere la vida, ¿ya? Bañarse, ducharse, comer, etc. Y hay otras actividades más complejas como el cuidado de los niños, cuidado de las mascotas, ir de compras. Ya todo eso va a generar la autovalencia o la independencia en las personas mayores, ¿ya? Y principalmente lo que afecta la autovalencia tiene relación con los factores que provocan el envejecimiento, como todo el declive que el envejecimiento conlleva, ¿ya? Se entiende que es un proceso, pero ese proceso se determina por diferentes factores internos como externos, ¿ya? Entonces, esos factores van a influir de manera determinante en la independencia o la autovalencia de las personas mayores. Claro, como comentaba la Nati, sí, es importante tanto el componente cognitivo como el componente motor, ¿ya? Y la parte física, es tener muy en claro que las personas tienen que tener una vida activa, un envejecimiento saludable, promover como un envejecimiento activo, saludable por lo mismo, que realicen sus actividades normales de la vida, que puedan salir, que puedan realizar comunidad, que sociabilicen también con más personas, que no se aíslen. Eso también es importante, lo que es un adulto más autovalente, que no se, ¿cómo decirlo? Que no se restrinjan de hacer actividades porque se sienten mayores. Y se me ocurre una pregunta entre medio también de lo siguiente. Cuando llegan los adultos mayores al programa Más Ama, ustedes, por ejemplo, separan en aquellos que son un poco más jóvenes o los que realmente tienen ya muy poca movilidad, hay actividades diferenciadas, considerando que igual el espectro de adultos mayores puede ir, corríjanme ustedes, desde los 65, 70, pero también una persona de 90, pero que se mantiene aún en buen estado físico, y como también ustedes observan de repente a alguien que está en 90 años con mejores condiciones cognitivas y físicas que alguien que quizás tiene 75. ¿Cómo ustedes ahí juegan, se involucran y toman las decisiones para que de alguna manera el programa sea igual para todos y pueda tener un impacto positivo? Claro. El programa en realidad como tú mismo dices, puede haber un amplio de edades. Tenemos de 60 a 90 y ya hay 40 años de diferencia. Entonces, claro, puede pasar esa situación, nos ha pasado muchas veces, pero el programa es uno, ¿ya? Lo que quiero decir con esto es que las actividades son las mismas para todos, ¿ya? Una persona en silla de ruedas va a hacer la misma actividad que la persona que no está en silla de ruedas. Sin embargo, esa actividad se va a adecuar a esa persona, porque como estamos las dos juntas en todos los talleres, por ejemplo, la kinesióloga está haciendo el taller físico, yo puedo estar apoyando a esa persona que quizás está en silla de ruedas para que ella pueda hacer lo mismo o modificar el ejercicio para ella. Es como una atención más personalizada, sí. Pero todos participan. Exacto. No hay excusa. Y lo importante también es que, claro, como no aislar a las personas que tienen un poco más de edad o que tienen más restricciones, sino que adaptarlo y que el ejercicio
o la actividad sea en conjunto para que sepan que pueden hacer las mismas cosas que sus compañeros y no entren a compararse como por qué él puede hacer esto y yo no, por qué ella puede hacer esto y yo no, sino que tengan como esa sensación de seguridad y autoconfianza en que sí pueden hacer las cosas. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes han observado? Por ejemplo, cuando se dan cuenta que una persona, un adulto mayor, tiene algún miedo, por ejemplo, de hacer alguna actividad que imagino que no debe ser tan común, pero ¿dónde ustedes ven que se puede potenciar? ¿Dónde ven que se puede complementar? Esto es súper amplio, desde un adulto mayor que ustedes, con lo que les cuentan, les falta apoyo a la familia, necesitan que lo escuchen. Yo me he dado cuenta que las veces que he participado, que he ido a grabar, que hemos estado ahí, muchos de ellos quieren hablar, más que incluso hacer alguna actividad, necesitan que alguien los escuche. ¿Cómo se mezcla un poco también en la vereda psicológica de este programa? Claro, básicamente el pilar fundamental del programa, diría yo, más allá de la actividad física, las actividades, los talleres como tal, la participación social con sus pares, yo creo que es un pilar fundamental del programa, que tiene que ver con el territorio y con la comunidad. Las personas mayores cuando ingresan comparten con sus pares, comparten en estos talleres. Al final nos pasa muchas veces que en realidad se ponen a conversar en el break, porque tienen un break de 15 minutos entre actividad y actividad, se ponen a conversar y es como, no, es que queremos seguir conversando, la verdad es que no queremos hacer la actividad cognitiva, preferimos, ya, ok, conversemos hoy día, después hacemos la otra actividad otro día, no hay problema, pero sí, es algo fundamental. El COVID dejó un daño en salud mental muy importante. El aislamiento que se produjo con la pandemia fue importantísimo. Nosotros empezamos después de la pandemia, entonces fue justo el temor a salir fue importante. Fue importante y la salud mental, la verdad es que se ve muy afectada en las personas mayores. Yo creo que más que lo físico, tiene un componente importante. Lo emocional. En lo físico y en lo cognitivo al final. Totalmente, porque personas con depresión, sobre todo que los índices de depresión en adultos mayores son muy altos. Entonces esto también los limita a querer salir de la casa, a querer hacer comunidad, sociabilizar, reintegrarse en el ámbito social. Claro, es importante porque se autolimitan. Entonces el que ellos vengan, participen, salgan de la rutina, participen de este programa, conozcan más gente, eventualmente eso los va a ayudar mucho a que el día de mañana digan como salgamos a tomarnos un café, hagamos vida social, salen a caminar, hacen un grupo en el que pueden realizar las mismas actividades que se hacen en el programa en sus casas, tienen más amigos, tienen más salidas, es como algo más recreativo, es bien integral el programa. Bueno, lo hablamos al principio un poco, el tema de cómo puede cambiar la vida de un adulto mayor cuando sufre un accidente, considerando los riesgos que hay en la casa, como peatón también, una caída. ¿Cómo observan o qué le dirían ustedes, por ejemplo, a la familia de estos adultos mayores como prevención? ¿Qué pueden hacer ellos para que sus papás, su abuelo tengan mayor protección? Me refiero desde un celular, algún teléfono, algún botón de emergencia en la casa, algo que les facilite también ese llamado de urgencia rápido, hasta, como decíamos al principio, una baranda en la escalera. Claro. ¿Qué le dirían ustedes si fueran un nieto o un hijo de estos adultos mayores? ¿Cómo podrían apoyar esta longevidad positiva? Claro. Bueno, yo creo que es importante también en el tema del baño, por ejemplo, es súper importante que eso están súper de moda las tinas. Eso es súper peligroso para los adultos mayores porque, claro, tienen que levantar mucho los pies para poder salir de la ducha, se resbalan, y hay como mayor índice de caída, fracturas de cadera, que ya eso es muy importante porque lo genera un mayor riesgo de dependencia, la caída. Perdón, es más riesgoso entonces esta tina que exacto. Una ducha con un pasamanos. Exacto. El tener muchas alfombras también en los pisos de repente genera como tropiezos, caídas. El tener barandas en las casas también ayuda demasiado. Y también algo creo que es muy importante es que las palabras crean realidades. El no decir a tu adulto mayor que está en la casa como ten cuidado, no vayas a salir porque
te puedes caer. Sino como, claro, no les generarle más miedo a los adultos mayores, sino que también generarle mayor independencia. Puedes salir, sal con cuidado, salgamos juntos, hagamos más actividades al aire libre, pero no restringirlos de hacer ciertas actividades, sino que acompañarlos en esas actividades. Claro. Eso es importante porque en Chile igual hay un tema de cuidados que generalmente lo ejercen las mujeres, como la feminización del cuidado, pero también se genera mucho asistencialismo en las personas mayores, en los cuidadores. Y eso genera un deterioro al final por desuso, que se dice mucho. Por ejemplo, si una persona mayor, después de una fractura de cadera, comienza a caminar, pero claro, le da miedo salir a la calle por volver a caerse, entonces no sale. Ahí se va a generar un deterioro importante en la movilidad de esa persona, en el cuerpo de esa persona, que puede llegar a estar sentado todo el día y el cuerpo humano no es una máquina. Claro, el cuerpo está preparado para moverse. Ahí yo lo que les recomiendo a las familias es que sigan haciendo las actividades cotidianas, que traten de apoyarlos en lo que más puedan, pero no realizar las actividades por ellos. Es como lo que hablábamos antes de la autonomía, ellos tienen que ser capaces de poder adaptarse a las demandas de las actividades. Eso es un envejecimiento saludable. Esa es la definición de un envejecimiento positivo, saludable y activo. No limitarlos, sino es que adaptarlos. Eso es lo importante, sí. Me hacía recordar un concepto que hace poco está como de moda, que es de la neuroplasticidad, a propósito del ejercicio, de la alimentación, estas zonas azules del mundo, ¿cierto? De donde están los pueblos más longevos. Claro. Y cómo también ustedes ven la salud más integral desde la alimentación, lo que hablábamos del movimiento, la salud mental. ¿Qué le dirían también o cómo podríamos hacer unas breves recomendaciones a que todo pueda estar encasillado, a algunos tips de salud general en la alimentación, por ejemplo, también el tema que, no sé, la sarcopenia, que también en algún momento empieza a impactarnos? ¿Cuáles serían esos pilares en salud general? Podríamos también invitar a los mayores y a su familia a tener en cuenta. Claro, lo fundamental es tener una buena alimentación, una buena fuente de proteínas tanto animales como vegetales, que podrían ser legumbres, carnes, pollos, etc. Ir mezclando, que tu plato de comida sea lo más colorido posible. La hidratación también es un punto súper importante, sobre todo ahora en esta época que hace tanto calor, que sales a caminar y la deshidratación es demasiado fuerte con estas olas de calor que estamos teniendo. Y mantener también, bueno, las horas de sueño necesarias para que la recuperación muscular sea la adecuada. ¿Ya? Eso, y también mantenerse activo, tanto física como cognitivamente. Eso es fundamental. Importante también mantener los controles de salud al día. Claro. Muy importante. Muy. Importantísimo mantener los controles de salud al día. Acá desde la salud primaria, desde los CISPAM, hay un examen que se llama el examen médico preventivo del adulto mayor, que se lo tienen que realizar todos los años y que es un examen completo. Verifica la funcionalidad de las personas mayores y que también es importante para ingresar al programa. Es muy importante los controles de salud. ¿Ya? Con eso, entonces. Y me gustaría que también pudieran contarnos ya en palabras más sencillas también cómo ustedes observan esto, cómo ven sus progresos, qué les dicen, qué sienten ustedes también de poder aportar la vida de ellos, ese regocijo. Me imagino que debe ser importante. A mí, por ejemplo, me encantaría también poder participar en un programa. Siempre he soñado con esto de ir a muchas clínicas donde se puede ir a leerle a los adultos. ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo lo observan? Ya para ver más subjetivas. Ay, a mí me encanta, es un programa súper lindo. Me encanta que en el progreso de los adultos mayores llegan como con vergüenza, con miedo de hacer los ejercicios de repente, en las actividades cognitivas también llegan como un poco como que se retraen de la actividad y después como van conversando con los mismos compañeros y te van diciendo como me costó el ejercicio pero yo pensaba que no lo podía hacer y después sí lo hice y quizás claro quedé un poco dolorida
o no lo hice de la mejor forma posible, pero logré hacerlo. Entonces siento que eso les da como la sensación de autoconfianza, de que sí pueden hacer las cosas y el poder de la mente es súper fuerte. Entonces la mente igual te lleva a hacer cosas más con tu cuerpo. Entonces les da esa sensación de autoconfianza, seguridad y se van con una sensación súper linda después del programa. De hecho siempre nos dicen, queremos más, queremos más. Sí, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Es un programa fundamental de la salud primaria, en realidad yo lo encuentro extraordinario. Le agradecería a la persona que lo inventó porque creo que es estupendo. Los adultos mayores, tú los ves, como decía mi compañera, llegan de una manera, terminan de otra, el semblante les cambia, la manera de vestir, se empiezan a arreglar, uno ve que se empiezan a arreglar, cambia el discurso, ya no es no puedo, es como, uy, qué fácil. Claro. Cambia todo y creo que el impacto es muy importante en la calidad de vida, más que, claro, sí, ataca funcionalidad, deterioro cognitivo, lo previene, todos los puntos importantes como más determinantes del programa y más técnicos los abarca, se logran, pero la verdad es que la emocionalidad y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, con cómo ellos se perciben a sí mismos, cambia. Entonces ya tiene un trasfondo diferente en ellos, el programa. Sí. Es muy fuerte el impacto que tiene el inicio desde el programa al final del ciclo, donde los adultos mayores nos dicen como estoy demasiado agradecida o agradecido del programa porque claro, tengo amigos ahora, salgo más, me siento más fuerte, me siento más atento, mi memoria mejoró. Entonces, nada, los dejamos totalmente invitados a que participen del programa, es súper lindo, a nosotros nos llena el corazón el tener participantes también y que nos den como su feedback, nos encanta, sí. Y si podrían contarme en qué consiste una jornada del programa, ¿cómo llegan, parten con qué actividad, hay un recreo, cómo finaliza, cómo sería ese itinerario? Bueno, el programa consta de 2 talleres, 2 partes, los separamos en 2, donde los adultos mayores llegan, parte del taller motor, que está a cargo de mí, que soy la kinesióloga, y hacemos ejercicio físico, de repente los separamos entre tren superior, tren inferior, abdomen, algo más general, y muchas veces también se hacen dinámicas más entretenidas, como trabajar el equilibrio, la coordinación, trabajo en grupo, que ellos participen, hagan dinámicas de circuitos más dinámicos entre ellos, que puedan participar en conjunto, y después tenemos un break para que vayan al baño, se hidraten, descansen un poquito para partir con el segundo taller que está a cargo de la Nati. Ahí sería el taller de habilidades cognitivas, en donde realizamos juegos para la memoria, la atención, la concentración, diferentes dinámicas que claro, que están desarrolladas especialmente para las habilidades cognitivas. Y el último taller es el de autocuidado y estilos de vida saludable. Ahí invitamos a los profesionales del CESFAM a que nos realicen charlas. Ah, sí, está. Hemos tenido charlas de nutrición, de matrona, nos encantaría tener de salud mental con un psicólogo, estamos preparando ahí, estamos viendo algunas otras alternativas para realizar ese taller. Bueno, y aparte las actividades extraprogramáticas que hemos tenido, las salidas al parque, caminatas al cerro, diferentes actividades que cuando se pueden gestionar las realizamos. ¿Y ustedes van a esas actividades? Sí. Siempre, las dos. Bien. Oye, Natalia, una consulta. ¿Cuál sería una red flag, una bandera roja en el tema del desarrollo cognitivo de la parte mental, donde como adulto mayor o como familiar de un adulto mayor debería preocuparme? Me refiero a si me olvidó algún tipo de nombre o estoy constantemente repitiendo una historia. Me refiero a estas enfermedades tipo Alzheimer, demencia senil. ¿Cuál crees tú que serían esas banderas rojas para tener en cuenta? Ya, sí, mira. Bueno, el deterioro cognitivo, las demencias generan mucha preocupación en los adultos mayores. Es una de las mayores preocupaciones. La memoria es súper frágil. Ya no
porque se me olvida algo, voy caminando a la cocina, se me olvidó que iba a buscar. Eso no es un fallo de memoria, es un fallo de atención. Principalmente todas las quejas subjetivas de memoria tienen que ver con la atención más que de memoria en sí. No se dejé la llave. Claro, a todos nos pasa. Sí, no. A todos nos pasa, ¿ya? Pero algo importante de tener en cuenta es que estos fallos de memoria generan un cambio en la funcionalidad de la persona mayor. Están impactando significativamente en las actividades cotidianas. Eso es una bandera roja. Es decir, que la persona mayor pueda estar, lo que antes hacía en su vida cotidiana, ya no lo está haciendo o está disminuyendo esas actividades porque las fallas cognitivas son tan importantes que no le permiten realizar esa actividad. ¿Ya? Eso sería como una bandera importante a tener en cuenta. ¿Ya? Nos pasa mucho que, por ejemplo, me dicen, no, es que mi mamá ya no está escribiendo como debería porque está escribiendo todo en mayúsculas. ¿Ya? Que eso lo ven como algo, como que si fuera una problemática. Pero tenemos que pensar que hay un declive de todas las funciones. Las funciones cognitivas van bajando, ¿no? Eso no hay cómo detenerlo. Pero sí, uno tiene que entender que cuando yo adapto la actividad, por ejemplo, el adulto ya mayor a lo mejor no está escribiendo manuscrita, pero porque necesita escribir, el objetivo de la actividad se cumple. Eso no sería un problema. No, como que se asusta muchas veces por cosas simples, pero no, tiene que ver con el cambio en la funcionalidad. Es decir, ya no lo está haciendo o necesita de mí para poder hacerlo. Y ahí viene el tema del asistencialismo, de que él lo pueda intentar hacer solo. Ahí se van a dar cuenta si realmente es una falla cognitiva importante o algo que tiene que ver más que nada con el proceso de envejecimiento. ¿Y qué pasa en realidad con esta problemática a veces que te cuentan muchas veces también una historia? Claro. Oye, fui el padre de la vuelven a ver. ¿Cómo también se da el relato que ellos hacen en su entorno en esta bandera roja? Claro, ahí hay que tener en cuenta que un discurso repetitivo que se repite en el tiempo constantemente no es algo normal, ¿ya? No es algo normal. Va a depender también de la calidad del discurso, como la estructura del discurso, las palabras que utiliza, si son palabras que tengan congruencia entre sí, ¿ya? Hay que estar atentos, yo creo que como a todos esos pequeños detalles que nos pueden estar diciendo, oye, aquí puede estar pasando algo, ¿no? o que cambie el discurso, o que sea el mismo, pero sí, claro, el discurso repetitivo es un hecho importante que puede ser una banderita roja para el deterioro cognitivo. Y lo mismo pero en el plano físico, ¿cuáles serían estas banderas rojas respecto a la movilidad, a la fuerza? Claro. ¿A qué ponemos atención en ese sentido? Mira, lo fundamental yo creo es que lo cognitivo va muy de la mano con lo motor, ¿ya? Entonces cuando un paciente ya tiene problemas cognitivos, tiende a estancarse físicamente y la gente también, como decía la Nati, los cuidadores tienden a hacer más cosas por ellos que darles ese espacio de independencia. Entonces, motivarlos, estimularlos a que hagan más cosas por sí mismos, ¿ya? Trabajar también siempre de la mano, lo motor va siempre de la mano con lo cognitivo. Entonces, claro, un paciente o una persona mayor que tenga estos factores, atacarlos desde, no la consecuencia, sino que la causa, es lo fundamental. Y también, mantener los controles al día y, por ejemplo, yo creo que los índices de obesidad también acá en nuestro país, Latinoamérica sobre todo, son súper importantes. Entonces, el trabajar lo cardiovascular va todo de la mano. O sea, también el tema de la fuerza, más que nada, un paciente tiene que tener las capacidades aeróbicas para poder caminar, salir, para recién ahí también trabajar la parte más de fortaleza. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si es que se generan muchos dolores de rodilla, tobillo, hombro, cadera, producto también del sobrepeso? Entonces, claro, yo creo que es fundamental el hacer un trabajo más integral y abordar toda la esfera de salud, tanto cognitiva como motora, e ir abarcando todas las causas.
y las consecuencias, pero algo mucho más integral. Excelente. Y también ya como para ir finalizando, me gustaría preguntar una pregunta más abierta, quizás más personal. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que tenemos como sociedad de los adultos mayores? A mí me da mucha pena ver cuando jóvenes, niños incluso, no tienen conciencia, no hay como un respeto. Claro. En la parte vial, en el metro, en la micro, dar un asiento. Y como que me pasa también de repente, escucho una cajera, una ejecutiva teniendo un adulto mayor como con displicencia. No hay una conciencia de una persona con un adulto mayor que lo escuchar, no le hablan fuerte. ¿Cuáles creen ustedes que son esos desafíos que tenemos como sociedad? Es una pregunta más general, el respeto, el cuidado hacia los adultos mayores. Yo creo que ahí hay problemática cultural importante, ¿ya? Eso tiene que ver con la cultura de la sociedad. Yo creo principalmente, esto es una percepción muy personal, que la cultura chilena no está preparado para lo que viene. Y con lo que viene me refiero a que el 2050 se proyecta que el 36% de la población chilena, más o menos 30 al 36% de la población chilena, serán personas mayores, de 60 años y más. Entonces yo le diría a esa persona del cajero que la verdad es que todos vamos al mismo lugar. Todos vamos al mismo lugar. Claro. Yo siempre le digo a las personas mayores del programa, todos vamos a llegar ahí, va a depender de cómo lleguemos, de con cuántas capacidades lleguemos, de cómo funcionalmente, cognitivamente, etc. Y para eso nos tenemos que cuidar con todo lo que hablo de las FAFI, con todos los factores protectores, con la alimentación, con todo lo que hemos hablado. Pero yo les diría eso, que todos vamos al mismo lugar, que ojalá que a ellos que piensen en esa cifra, piensen en el 36% de la población que va a ser adulto mayor y que nos va a cuidar. Hay que empezar desde ahora a generar las acciones para que eso pueda ser de una manera más óptima y más exitosa al final. Porque de que va a estar, pero ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo llegamos a ese lugar con las acciones o las herramientas ya listas para que, por ejemplo, no pase lo que pasa en Europa, que está lleno de adultos mayores y se van todos a la playa y quedan ahí y no tienen quien los cuide? Claro. Son cosas importantes que hay que pensar desde ya y por lo mismo yo creo que el programa tiene tanta relevancia. Bueno, y para complementar con lo que decía la Nati, yo creo que también es importante ahí como el tema de la integración social. Ayudemos a nuestros adultos mayores a integrarse cada vez más a la sociedad, tengámosle un poco más de paciencia, si es que nos repiten historias, escuchémoslo, hagámosles preguntas, integrémoslo, como dices tú con el tema de la cajera o el cajero, etcétera, lo que sea que pase. Claro, tener un poquito más de paciencia y apoyarlos en el que la persona mayor está haciendo algo de una manera independiente y pongámonos felices por eso, más que enojarnos porque tenemos que hablar un poco más fuerte. Nada, hay que integrarse siempre. Y como dice Landy, todos apuntamos a lo mismo, así que... Exacto, me pasa que la gente manejando, digamos, quizás tengo un sesgo, pero a veces veo que hay más errores de los adultos mayores, son un poquito más descuidados. Cuando los veo, pienso, bueno, podría ser mi mamá, Sí. me bajo un nivel y evito tocar la bocina. Claro. Porque también sabemos que ahí hay un punto aparte, como ellos también se mantienen activos, manejando, tratando de estar en la calle. Creo que ahí está el desafío también, cuando lo vemos que están en alguna dificultad para cruzar, alguna dirección, las escaleras. Creo que también hay un desafío en la parte inmobiliaria, en la infraestructura, en nuestra instalación, en nuestra ciudad, donde vemos que las escaleras son muy largas. Entonces también he visto muchos accidentes con las escaleras mecánicas que van muy rápido, eso tiene que estar viven como en un mundo más lento. Claro, nosotros nos encontramos ahora en lo que es como la sociedad de la inmediatez, hacemos todo rápido. Claro, no nos fijamos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, claro, ahí hacer un cambio de chip, de mentalidad y decir como, ya, ¿verdad? Puedo ir un poco más lento y llevar a esta persona a la calle, hablarle un poco más, preguntarle sobre cómo está. De repente, como decías tú, las personas mayores también quieren hablar. Entonces, ahí preguntarle ciertas cositas. No te va a costar más de 10, 15 minutos de tu día.
Bueno, nosotros lo hicimos el año pasado para también nuestras redes sociales. En la preparación les preguntamos, fue el día del adulto mayor, qué consejos les daban a ellos. Y salió muchas cosas así, que fueran respetuosos, de que cuidaran su salud, de que también vivieran el día a día, que sean no tan presionados por cosas que tienen que ver con el carácter económico. Se tuvieron muy buenas respuestas que tienen sentido y finalmente la idea es poder apoyar a estos adultos mayores. Sabemos que tienen mucho desafío el tema de la tecnología también. Para ellos tienen estos momentos donde quieren aprender, pero también es difícil porque ahora los trámites, por ejemplo, están todos online y sabemos que les cuesta. Eso también un llamado a la gente en general, a los jóvenes, a los adultos, que tengamos paciencia con ellos, que seamos capaces de ponernos en su lugar, explicar las cosas las veces que las necesiten y por supuesto también que este programa como el Más AMA de adultos mayores pueda siempre ir creciendo. Ojalá que se involucre más gente, que participen más, que se amplíe y bueno, darle las gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que me voy con muy buena idea, con una muy buena sensación porque realmente es un tema importantísimo. Sí. Bueno, y como siempre los dejamos totalmente invitados también a los adultos mayores, tanto de la comuna como no, de investigar sobre este programa, si es que están en alguna otra comuna o de nuestra misma comuna, acérquense a nosotras, acérquense al CEFAM, pregunten por el programa, nosotros estamos totalmente dispuestas a resolver cualquier duda que tengan y están totalmente invitados también a participar, ¿ya? A las personas jóvenes que tienen adultos mayores en sus casas también, hacer un cambio de mentalidad también, integrarlo dentro de la sociedad, integrarlo dentro de su comunidad y también ver el tema de un buen envejecimiento, un envejecimiento activo. ¿Ya? Como todos apuntamos a lo mismo, también el llamado no es solo a los adultos mayores, sino que a nosotros mismos como sociedad, en hacer ese cambio de mentalidad, decir como, chuta, tengo que estar bien para mi vejez. Hacer ejercicio, leer, hacer ejercicios cognitivos, salir más, tener amigos y eso, ir replicando y conversándolo. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo y los invitamos a que nos puedan dar like, a que se suscriban, comenten y por supuesto todas las dudas que tengan las puedan dejar también en nuestras redes sociales para poder seguir creando más contenido de este tipo. Muchas gracias. Gracias.